El purgatorio respondió sobre el último pensamiento, ¿qué significa? ¿Alguna vez has oído hablar del purgatorio? Es una idea que aparece en algunas religiones, como el catolicismo. Sería un lugar o un estado al que la gente va después de morir, antes de ir al cielo. No es un castigo eterno como el infierno, pero tampoco es la felicidad completa del cielo. Es como una limpieza para prepararnos para encontrarnos con Dios. Ahora bien, el título El purgatorio respondió sobre el último pensamiento, parece hablar de una respuesta que daría el purgatorio sobre el último pensamiento de alguien antes de morir. Entendamos esto parte por parte, con ejemplos cotidianos. 1. ¿Qué es el purgatorio? Imagina que le prestaste un libro a un amigo, pero te lo devolvió sucio, con las páginas arrugadas y con manchas de café. No vas a tirar el libro, pero tampoco querrás conservarlo así. Entonces, lo limpias, arreglas las páginas y solo entonces lo pones en el estante. El purgatorio sería algo parecido, una limpieza para preparar a la persona para el cielo. En la creencia católica, cuando alguien muere, es posible que no sea completamente puro para ver a Dios. Luego pasa por un tiempo en el purgatorio, donde sus errores son corregidos. No es un sufrimiento eterno, pero tampoco es fácil. Es como cuando te quemas la lengua con comida caliente, duele, pero desaparece. 2. ¿Cuál sería el último pensamiento? El último pensamiento es lo último que pasa por la mente de una persona antes de morir. Podría ser algo bueno, malo, un arrepentimiento o incluso un recuerdo feliz. Por ejemplo, buen pensamiento, amo a mi familia y espero que estén bien. Mal pensamiento, ¿por qué no me disculpé cuando tuve la oportunidad? Pensamiento neutral, olvidé que estaba abierto el gas. En las creencias religiosas, este último pensamiento puede tener gran peso, porque refleja el estado del corazón de la persona en el momento de la muerte. Si estaba en paz, arrepentida o enojada podría influir en lo que viene después. 3. ¿Por qué el purgatorio respondería a este pensamiento? Aquí, la idea es que el purgatorio no sea solo un lugar de espera, sino también un lugar donde la persona comprende mejor sus errores y aciertos. Sería como si, después de morir, recibieras unas respuestas sobre cómo viviste y qué pensaste al final. Imaginemos un ejemplo. Joao era un buen hombre, pero a veces mentía para salir del apuro. El día de su muerte, su último pensamiento fue, espero que Dios me perdone todas las mentiras. En el purgatorio, comprendería cómo sus mentiras lastiman a las personas y aprendería a valorar la honestidad. O si no. María fue una madre dedicada, pero al final de su vida, se enojó con Dios porque su hija murió joven. Su último pensamiento fue, ¿por qué Dios me hizo esto? En el purgatorio vería que su dolor era comprensible, pero también comprendería que Dios no la había abandonado. El purgatorio respondería mostrándole a la persona lo que necesita cambiar o aceptar para seguir adelante. 4. ¿Cómo se aplica esto en la vida real? Incluso si no creemos en el purgatorio, esta idea puede hacernos reflexionar sobre cómo vivimos. El último pensamiento es una forma de recordar que nuestras acciones y sentimientos importan hasta el final. Por ejemplo, si tienes una pelea con alguien, no la dejes para más tarde. Puede que no haya un después. Si hiciste algo mal, discúlpate mientras puedas. Si hay algo que te hace feliz, disfrútalo ahora. Es como cuando sales de casa y piensas, ¿cerré la puerta? Vuelves a comprobarlo porque sabes que puede que sea demasiado tarde. La vida es así, las pequeñas cosas que hacemos o no hacemos pueden tener grandes consecuencias. 5. Resumiendo todo. Purgatorio, lugar o estado de limpieza después de la muerte, ante el cielo. Último pensamiento, lo último que pasa por la cabeza de alguien antes de morir. Respuesta del purgatorio, una manera de entender los errores y aciertos de la vida, para prepararnos para lo que viene después. Puede parecer complicado, pero el mensaje principal es sencillo, vive de una forma de la que, al final, no te arrepientas. Sé bueno con los demás, resuelve tus conflictos y disfruta de las cosas buenas. Entonces, no importa si hay purgatorio o no, habéis vivido bien. Y si un día el purgatorio responde a tu último pensamiento, que la respuesta sea, hiciste lo mejor que pudiste. La idea del purgatorio respondiendo al último pensamiento es como un espejo de nuestra conciencia. Imagina que, en los últimos segundos de tu vida, todo lo que hiciste, las bondades, las omisiones,
Las palabras duras o los gestos de amor, pasa por tu mente. Es como ver una película trepidante de tu propia historia. El purgatorio, en este caso, no es un lugar aterrador, sino una oportunidad de ver con claridad. ¿Hice lo suficiente? ¿Dejé algo importante atrás? Piensa en situaciones cotidianas sencillas. ¿Alguna vez has dejado de ayudar a alguien por pereza? ¿O evitaste disculparte por orgullo? ¿O tal vez pospusiste un sueño por miedo? Estas pequeñas decisiones, cuando se acumulan, pueden pesar mucho cuando se mira hacia atrás. El purgatorio, entonces, no es un juez severo, sino un recordatorio. La vida se compone de momentos que, en conjunto, definen quiénes somos. Por ejemplo, imaginemos a una persona que siempre pospone visitar a su abuela enferma. Al final de su vida, su último pensamiento puede ser, ¿por qué no fui más a menudo? O alguien que pasó años peleando con un hermano, y en el momento de la muerte, solo puede pensar, debería haber llamado. El purgatorio, en este sentido, es como una voz que dice, tuviste oportunidades, pero no las aprovechaste. No es un castigo, sino una observación. En cambio, aquellos que vivieron con bondad, incluso en las pequeñas cosas, tendrán recuerdos más ligeros. Aquellos que perdonaron, aquellos a quienes les importó, aquellos que actuaron honestamente, incluso si no fue perfecto, podrían escuchar algo como, lo intentaste. Hiciste lo que pudiste. Y eso trae paz. La lección aquí es no vivir con miedo de lo que vendrá después, sino ser conscientes de lo que hacemos ahora. No hace falta ser un santo, pero es bueno recordar que cada elección deja una huella. Si tratas bien a las personas, resuelves tus problemas y disfrutas de las cosas buenas sin hacer daño a nadie, no tendrás nada de qué arrepentirte. Al final, el purgatorio respondiendo sobre el último pensamiento es una metáfora de la vida. No importa si crees en el cielo, el infierno o nada después de la muerte. Lo que importa es que mientras estemos aquí, tengamos la oportunidad de vivir de una manera que, cuando miremos hacia atrás, no nos cause vergüenza. Y si algún día llega esa respuesta, que sea, hiciste lo mejor que pudiste. Y ya es suficiente. Y esta idea del purgatorio respondiendo al último pensamiento no se trata solo de religión o de lo que sucede después de morir. Se trata de cómo nos sentimos aquí y ahora. Imagina que estás teniendo un día normal, haciendo lo tuyo, y de repente te paras y piensas, ¿estoy viviendo como quiero? Esta pregunta es como un pequeño purgatorio personal, un momento de reflexión. Por ejemplo, ¿alguna vez ha tenido un desacuerdo con alguien y luego ha pensado en cómo podría haber actuado de manera diferente? ¿O hiciste algo que sabías que no estaba bien, pero lo hiciste de todos modos y luego te sentiste mal? Estos momentos son como pequeñas respuestas del purgatorio en la vida cotidiana. Nos muestran que nuestras acciones tienen peso, que importan no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Si te das cuenta de que trataste mal a alguien, puedes disculparte. Si te perdiste algo importante, puedes comenzar ahora. El purgatorio, en este sentido, no es un lugar de castigo, sino una oportunidad para hacer las cosas bien. Es como cuando limpias el desorden de tu habitación y luego te sientes más ligero. La vida también funciona un poco así. Otro ejemplo, piensa en alguien a quien admiras, alguien que parece haber vivido una buena vida. Esta persona probablemente no era perfecta, pero tomó decisiones que la dejaron en paz. Quizás ayudaste a otros, fuiste honesto o simplemente disfrutaste la vida sin lastimar a nadie. No es necesario ser un héroe, simplemente ser alguien que, al final del día, pueda mirar atrás y pensar, hice lo que pude. Y si algún día te encuentras pensando en lo que pasará después de la muerte, recuerda, lo más importante es lo que haces mientras estás vivo. Si te esfuerzas por ser mejor persona, por hacer el bien y por vivir honestamente, no tendrás que tener miedo del último pensamiento. Porque en el fondo, la respuesta ya estará dentro de ti, lo intenté. Hice lo que pude. Y ya es suficiente. Y esta idea no se trata de tener una vida perfecta, sin errores ni arrepentimientos. Todos cometemos errores, herimos a personas sin querer o perdemos oportunidades que nos hubiera gustado aprovechar. Lo que importa es cómo lo afrontamos. Si a lo largo de tu vida reconoces tus errores, te disculpas cuando lastimas a alguien y tratas de arreglar lo que puedes, ya estás en el camino correcto. El purgatorio, en este sentido, no es un lugar de castigo eterno,
sino una oportunidad de comprender el peso de nuestras decisiones y de darnos cuenta de que, incluso con todo lo que hemos hecho mal, todavía hay lugar para el perdón. Imagínense una persona que, en su juventud, fuera egoísta y solo pensara en sí mismo. Con el tiempo, se da cuenta de cómo sus acciones dañan a quienes la rodean. En lugar de fingir que no pasó nada, habla con las personas a las que lastimó, les pide perdón y cambia su forma de actuar. Al final de su vida, incluso si todavía carga con el peso de esas viejas decisiones, puede mirar hacia atrás y ver que intentó mejorar. Esto ya es un tipo de purificación, ¿no? No tiene por qué ser dramático, como salvar el mundo. Solo sé honesto contigo mismo. Otro ejemplo, piensa en alguien que siempre ha tenido miedo de no ser lo suficientemente bueno. Tal vez esta persona haya pasado toda su vida esforzándose demasiado, como si nada de lo que hiciera fuera suficiente. Pero en el fondo siempre ayudó a sus vecinos, escuchó a sus amigos cuando los necesitaron y crió a sus hijos con amor. En el último momento, cuando mire hacia atrás, quizás se dé cuenta de que, aún sin pensar que era perfecta, dejó un rastro de bondad. Y eso es lo que realmente cuenta. El purgatorio, entonces, no es un lugar aterrador, sino una especie de espejo. Es donde vemos claramente todo lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo, y entendemos que la vida no se trata de ser perfecto, sino de intentarlo. No es necesario ser un santo. Solo necesitamos ser humanos, con todos nuestros defectos, y aún así elegir, día tras día, hacer lo mejor que podamos. Porque, al final, lo que nos pesará no serán los errores que cometimos, sino la valentía que tuvimos para afrontarlos y seguir adelante. Y si un día te preguntas, ¿merezco la paz después de todo lo que he hecho? Recuerda que la respuesta no está en ser impecable, sino en no rendirte. El último pensamiento no tiene por qué ser de culpa o miedo. Puede ser de alivio, como cuando terminamos una tarea difícil y pensamos, uff, lo intenté. Y eso dice mucho de mí. Y eso es precisamente lo que nos muestra el purgatorio, que la paz no es un premio solo para quienes nunca se han equivocado, sino un descanso para quienes no han escapado de sus propias sombras. Imagínese una persona que ha pasado toda su vida mintiendo, engañando a los demás para llevarse bien. En el purgatorio no oirá una voz que le grite «eres horrible», pero sentirá, en su pecho, el peso de cada mentira como si fuera un ladrillo. Y luego, poco a poco, se dará cuenta de que no necesita cargar con todos esos ladrillos para siempre. Puedes dejarlos uno por uno y respirar. O piense en alguien que lastimó a un amigo y nunca se disculpó. En el purgatorio, esta persona no será condenada a sufrir eternamente, sino que verá, como en una película, el rostro del amigo en el momento en que pronuncie las duras palabras. Y entonces, tal vez, sienta un inmenso deseo de decir, perdóname. No porque alguien se lo diga, sino porque el corazón finalmente comprende lo que ha hecho. Lo más hermoso es que el purgatorio no es un tribunal con jueces serios. Es más bien un abrazo fuerte que nos damos a nosotros mismos después de haber huido durante mucho tiempo. Es el momento en el que dejamos de engañarnos y decimos, está bien, cometí un error. Pero ahora voy a intentarlo de otra manera. Y eso no es debilidad, es puro coraje. Porque todo el mundo tiene ese error que lleva como una piedra en el bolsillo. Podría ser una traición, una cobardía, una palabra que no debería haberse dicho. En el purgatorio no borramos estas cosas, pero aprendemos a mirarlas sin ahogarnos. Es como cuando rompemos un jarrón, y en lugar de tirarlo, pegamos las piezas con cuidado. Queda marcado, pero también se hace más fuerte. ¿Y sabes qué es lo más interesante? El purgatorio no es solo para aquellos que han hecho cosas serias. Incluso aquellos que piensan que vivieron una vida normal, sin pecados mayores, pueden sorprenderse. Quizás nunca has robado ni matado, pero ¿cuántas veces has dejado de ayudar a alguien por pereza? ¿Cuántas veces has ignorado una llamada de ayuda porque estabas demasiado ocupado? El purgatorio no juzga solo las acciones, sino también las omisiones, aquellas cosas que no hicimos y que, en el fondo, también duelen. Pero no es necesario que tengas miedo. El purgatorio no es un lugar de castigo, sino de curación. Es como cuando te cortas el dedo y te duele al lavar la herida. Arde, pero es señal de que está sanando. Allí sentimos el dolor de los errores para no sufrir, sino para comprender que no definen quiénes somos. Lo que define es lo que hacemos después de cometer un error. Y al final,
Cuando llega el último pensamiento, no hace falta que sea pesado. Puede ser ligero, como la sensación de dejar escapar un suspiro después de un largo día. Puede estar seguro que, incluso con todos los contratiempos, lo intentamos. Y intentarlo ya es una forma de amar la vida, incluso cuando es difícil. Porque, en el fondo, el purgatorio no se trata de lo que hicimos, sino de en quién nos convertimos. Y si algo nos enseña es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Ni aquí ni allá. Y este nuevo comienzo no tiene por qué ser grandioso. A veces es solo un pequeño paso, como decidir perdonar a alguien que te lastimó, aunque te duela. O elige mirar tu propio error sin regodearte en la culpa, sino aprender de él. El purgatorio, en este sentido, es como ese momento en el que estás limpiando la casa y encuentras algo roto. Puedes tirarlo a la basura, pero también puedes intentar arreglarlo. Y repararlo, aunque deje huella, es una forma de decir, esto importa. Piense en un niño que aprende a caminar. Ella cae, llora, pero se vuelve a levantar. Nadie piensa que ella sea débil por eso. Al contrario, aplaudimos porque sabemos que cada caída es parte del camino. El purgatorio es así, no es un lugar de vergüenza, sino de valentía. Es donde entendemos que equivocarse no es el fin, sino parte del crecimiento. Y cuando llega el último pensamiento, puede ser simple, como el recuerdo de un abrazo que te calmó o una palabra que te hizo seguir adelante. No tiene por qué ser perfecto. Incluso puede resultar confuso, como cuando nos despertamos de un sueño y no lo recordamos exactamente, pero sabemos que era importante. Lo que importa es que, al final, nos demos cuenta de que la vida no se mide por lo que salió mal, sino por lo que hicimos con ello. Porque el purgatorio no es un castigo, sino un espejo. Muestra quiénes éramos, pero también quiénes podemos ser. Y si algo deja claro es que siempre tuvimos la llave para salir. Solo lo quiero. Y esta clave no es algo mágico ni complicado. Solo necesitamos detenernos un segundo y mirar hacia atrás sin miedo. Muchas veces nos culpamos por pequeñas cosas, ese día en el que no dijimos lo que sentíamos, la vez que renunciamos a un sueño porque pensamos que no éramos capaces, o incluso ese momento en el que elegimos el camino fácil en lugar de afrontar la verdad. El purgatorio no está ahí para juzgarnos por estos errores, sino para mostrarnos que no nos definen. Imagínese a una persona que pasó toda su vida sintiendo que no era lo suficientemente buena porque alguien se lo dijo cuando era niño. En el último pensamiento puede recordar todas las veces que demostró lo contrario, cuando ayudó a una amiga sin esperar nada a cambio, cuando persistió en algo incluso cuando todo parecía difícil, o cuando simplemente despertó y decidió intentarlo un día más. Estas pequeñas victorias son como luces que aparecen en la oscuridad. No borran los errores, pero demuestran que siempre tuvimos fuerza, incluso sin darnos cuenta. El purgatorio tampoco es un lugar solitario. A veces pensamos que estamos solos en nuestras luchas, pero él nos hace ver que otras personas han pasado por lo mismo. ¿Quién nunca ha sentido miedo de no ser amado? ¿Quién nunca ha dudado de sí mismo? ¿Quién nunca se ha arrepentido de algo que hizo o dejó de hacer? Estos sentimientos son humanos, y el purgatorio es como un gran salón donde todos, en algún momento, nos encontramos. La diferencia es que ahí entendemos que no necesitamos cargar todo esto solos. Siempre hay alguien, un amigo, un extraño, incluso un extraño, que ha pasado por algo similar y puede echar una mano. Y lo más importante, el purgatorio no es un lugar para respuestas ya preparadas. No dice haz esto o no hagas aquello. Él simplemente pregunta, ¿qué vas a hacer ahora? Porque al final del día, la vida está hecha de decisiones, e incluso cuando cometemos errores, siempre hay una nueva oportunidad. Podría ser una pequeña oportunidad, como decidir perdonar a alguien, o una grande, como empezar de cero. Lo que importa es que no nos quedemos quietos. Entonces, cuando llegue el último pensamiento, no tiene por qué ser perfecto. Podría ser un recuerdo tonto, como el olor de la comida de tu abuela, o algo más profundo, como la sensación de paz que sentiste durante un momento difícil. El purgatorio solo quiere que entendamos una cosa, la vida no se trata de no caer nunca, sino de cuántas veces nos levantamos. Y que, al final, lo que realmente importa no son los errores, sino lo que hicimos con ellos. Porque crecer no se trata de dejar de cometer errores, se trata de aprender a levantarse con más sabiduría y más amor, por uno mismo y por los demás.